Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, buenos días. Esta mañana en el radar queremos abordar varios temas y vamos a comenzar con el asunto del aseo. ¿Por qué del aseo? Esta semana, nos hemos enterado de la noticia en la que el gobierno divide la ciudad o el distrito capital en 4 sectores y a su vez 3 de esos sectores van a tener la recolección de la basura a cargo de una empresa privada. Vamos, debo decir que hay una coincidencia de situaciones en San Miguelito. La empresa tuvo un problema con los camiones, resuelto el problema con los camiones, una huelga de trabajadores y también hay un problema de recolección de basura en el San Miguelito y parece que se van juntando las cosas. Está con nosotros el arquitecto Prado, que es el subadministrador de la Autoridad de Aseo y en este momento el administrador encargado de la Autoridad de Aseo, para que nos cuente un poquito qué pasó y por qué tomaron esta decisión de dividir la ciudad en 4 y convocar a empresas para que recojan la basura. Muchas gracias, Eduardo, y a los demás panelistas. Mira, te comento, esto no es una decisión que se tomó de la noche a la mañana. Ese ha sido un proceso que se ha venido trabajando por ya varios meses con un equipo interinstitucional del gobierno, donde podemos hablar que está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Presidencia, contrataciones públicas, porque el presidente nos encargó la misión de mejorar y optimizar el servicio de la recolección y el de la disposición final, que es lo que mencionas del relleno de Santiago y Cerro Patacón. El primer paso para nosotros, para poder mejorar el servicio, era tomar cartas en el asunto de la disposición final. Por eso, el 27 de marzo de este año, si recuerdan, se venció el contrato de la empresa Urbalia, la autoridad toma control del relleno y empezamos a hacer ciertas mejoras. Y estas mejoras se vieron reflejadas, como le comentaba acá fuera de cámara a la doctora Lía, de los tiempos en que demoraba un camión en depositar esa basura en el frente de tiro, demoraba hace 5 o 6 horas, lo que logramos reducir inclusive en algún momento bajamos a 30, 35 minutos. Esto empezó entonces a darnos un panorama de que, bueno, esa parte ya la estamos manejando, se están haciendo las adecuaciones, estamos trabajando también en términos de referencia para una cotización en línea para poder entonces tomar y decidir qué empresa va a manejar el relleno por un periodo transitorio de 2 años. ¿Por qué? Porque la gente pregunta, ¿pero por qué 2 años y por qué transitorio? Porque lo que queremos es cambiar el modelo de disposición, queremos un modelo de aprovechamiento de los residuos, queremos que en verdad a los residuos, a los desechos que se generan, que son aproximadamente 2.300 a 2.500 toneladas diarias en el distrito capital, se le saca un provecho adicional y no solamente sea tirarla, cubrirla, compactarla y que está ahí generando gases y demás. La idea es que se le pueda aprovechar eso, que sea de beneficio para el país y que a la vez retribuya en un tema de economía A ver, circular. esa empresa no ha entrado todavía. No. O sea, ahora mismo, ¿quién administra Patacón? Ahorita mismo la autoridad SEO mantiene el control del relleno sanitario. O sea, después de que salió Urbalia, quedó Patacón, funcionarios de la autoridad de aseo son los que administran Patacón en este momento. Así es. No se iba a contratar una empresa provisionalmente, como usted dice, hasta que viniera la del contrato grande, por decirlo de alguna manera. ¿Es de eso lo que usted me está hablando, Sí, de ese proceso exacto. de 2 años? Se inició ese proceso hace unos meses, si recuerdan, pero lastimosamente no llegamos contractualmente a un punto medio entre la empresa y nosotros. Nuestra necesidad era una y lo que la empresa nos podía ofrecer era otra. Entonces se decidió bajar el proceso, el procedimiento excepcional que se estaba tramitando para robustecerlo. ¿En qué manera? El relleno, como ustedes saben, está colapsado. Fue un muy mal manejo por parte de la empresa que lo llevaba. Lo que nosotros pudimos empezar a analizar una vez que entramos, porque la verdad que previo a eso habían cosas que ellos mantenían de cierta forma fuera del radar de la autoridad y no podíamos detectar cierto funcionamiento y ciertas prácticas que se estaban dando. Una vez entramos... Aunque fuera la autoridad. Así es. Sí generamos cualquier cantidad de sanciones, multas hacia la empresa, solicitándole que mejoraran, que adecuaran, pero al final lo que logramos una vez que entramos, el 27 de marzo, fue poder de primera mano ver lo que había que hacer para mejorarlo. Y hay un tema de lixiviados, que son los líquidos que los residuos generan
por naturaleza, los cuales hay que manejarlos de cierta forma. Los gases que se generan por ese confinamiento de la basura, también se generan una serie de gases que si no son bien manejados, literalmente se van a la atmósfera, crean todo un tema, un daño ambiental. Todo esto, cuando lo analizamos, entonces hemos dividido, o vamos a dividir, o estamos pensando dividir el proceso en 3 etapas. La primera es seguir operando el relleno porque se necesita, no tenemos un lugar a donde llevar los residuos en el Distrito Capital. Pero no queremos hacerlo, por eso vuelvo y repito, de forma transitoria para poder llegar a un modelo nuevo donde se aprovechen los residuos. Aparte hay que manejar y estabilizar el relleno actual, mejorar esas cosas que encontramos deficientes. Y hay un tercer punto que es una tina o trinchera, como lo llamamos, donde tenemos que habilitarla para poder que ese relleno tenga una vida por lo menos de 2 años y no dé espacio a generar un acto público, unos pliegos de cargo para una licitación a un tiempo de 20 años donde en verdad entonces una empresa pueda intervenir con una tecnología, con un modelo nuevo y quieran hacerse, que se haga un proceso transparente internacionalmente para captar los mejores tecnologías que hay en el mercado. Doctor Ritter. Arquitecto, pero este es el último año de gobierno. Pareciera, por sus palabras, pareciera como que estamos haciendo un programa de gobierno al principio del gobierno, pero ya se está... Entre las cosas que consideraron, ahora que han decidido, por ejemplo, dividir en 4 la ciudad de Panamá, nunca se contempló la posibilidad, que es un tema recurrente, que es de municipalizar la recolección de la basura, entregarle esa responsabilidad al municipio de Panamá, que es como generalmente ocurre en casi todas las ciudades del mundo, que eso es un servicio municipal y no perteneciente a una entidad nacional. El proyecto de la recolección que comentamos al inicio del programa corresponde a un proyecto de gobierno, un proyecto de Estado, donde lo que queremos es, siendo la ciudad capital, la ciudad más grande, el distrito más populoso y que genera mayor cantidad de residuos, implementar un sistema que paulatinamente se vaya replicando en el resto del país. ¿Por qué le digo esto? Son 26 corregimientos que atendía la autoridad de aseo. Los dividimos en 4 zonas. La cuarta zona, que es la de la autoridad, y las otras 3 zonas de las empresas privadas. Se quiere crear un sistema inclusive de competitividad, de que las empresas que están participando compitan entre ellas mismas para mejorar el servicio y llegar a una ciudad limpia, que es el proyecto final de este gobierno. Es decir, estamos cambiando el modelo de sencillamente alquilar equipos, alquilar compactadoras, alquilar los volquetes y retroexcavadoras, que yo creo que es unánime el sentir de la población de que ese no es el sistema y nosotros sabemos que no es el sistema, pero recibimos, si soy muy sincero, una autoridad bastante golpeada, donde había muchas falencias en la recolección, que generó todas estas series de caos en la ciudad, creando puntos críticos, pataconcitos que teníamos que resolver con volquetes y retroexcavadoras. Hábleme de eso, quiero ir al proceso. ¿Privatizaron la basura en Panamá? No se ha privatizado la basura. ¿Qué fue lo que hicieron? Por Para favor, nada. porque para mí entiendo, empresas privadas, cada una por sector, no sé si... La autoridad de aseo sigue siendo el regente a nivel nacional y dentro del Distrito Capital es el responsable de la recolección de los residuos. Lo que hicimos fue contratar a empresas para que nos den el servicio junto a la autoridad de aseo, la cual va a ser fiscalizadora y supervisora de estas empresas. Y de hecho, el personal que va a operar con esas empresas son personal de la autoridad de aseo. Son Pero ustedes no funcionarios. hacían eso ya cuando contrataban los camiones. Exacto. Eran camiones privados que ustedes lo contrataban. Así es, se contrataban camiones y se les daban ciertas asignaciones. Lo que se ha cambiado ahora es el concepto de ciudad limpia. Le hemos entregado zonas a empresas donde ellos tienen la responsabilidad de recolectar toda la basura, es decir, su frecuencia y sus rutas, ellos van a tener que utilizar. Hay un equipo mínimo que se les solicitó, pero ellos van a tener que ir adecuándose a la realidad de cada zona para poder cumplir con ese tonelaje que se genera por zona. Entonces, aparte de eso hay un tema de mobiliario urbano. A ellos se les ha pedido que rehabiliten todos los tanques que ustedes ven que son de la autoridad, todos esos tanques ellos van a tener que rehabilitarlos. Adicional,
el barrido, nuestras hormiguitas de barrido van a seguir brindando el servicio en todo ¿Quién les va a el distrito pagar a las capital. hormiguitas ahora? ¿La autoridad de aseo o le va a pagar la empresa esta que No. tiene el contrato con la autoridad de aseo? La responsabilidad de la empresa es solamente el conductor y el equipo. Todo lo que es los recolectores y las hormiguitas van a seguir siendo de empleados o funcionarios de la autoridad de Ahora, aseo. no es mucha coincidencia que esta división en 4 zonas es exactamente igual que los circuitos electorales. No, mira que esa redistribución, si te soy sincero, fue un estudio que se llevó a cabo con los departamentos de servicios técnicos, donde lo que queríamos era optimizar. Nosotros tenemos 5 zonas, las cuales físicamente, geográficamente las dividimos, entonces sí, por corregimientos, y coinciden con circuitos, si bien es cierto, pero son zonas las cuales por su características muy particulares se llegaron a agrupar de esa forma y son las que hemos decidido entregar en contratos privados. Sí. Quiero ir con Alida Espadafora, que nos acompaña esta mañana. Alida, ¿qué lectura ha hecho usted? ¿Qué le parece la nueva distribución de la recolección de la basura en la ciudad? Y algo de lo que nos han comentado de Cerro Patacón también, Sí, bueno, por favor. Sí, buenos días y muchas gracias por esta invitación en este tema que es tan complejo y que nunca termina. Sí, bueno, primero que todo, tenemos que decirlo, la autoridad de aseo cumple unas funciones muy delicadas, tiene personal técnico que realmente se esfuerza por mejorar el problema, pero está dentro de una autoridad que no fue creada para hacer la operación, como decías también hace poco, no es una, o decía usted, doctor Ritter, que no es una función, digamos, que es plena del Estado, del gobierno central, sino que es de los municipios. Y sí, la ley municipal sí permite concesionar los servicios a un sector privado, a una empresa privada. Así es en varios municipios Sí, del país, ¿no? Así se hace en varios municipios del país. En este caso yo entiendo que la autoridad de aseo está, digamos, respondiendo a la emergencia. Todavía falta realmente atender lo que es importante. Y lo importante, en este caso de la basura, es abordarla desde el origen. Es importante una buena recolección, definitivamente, es lo básico. Pero también, ojalá, se pensara ahí en los pliegos que van digamos, a concesionar el tema de Patacón, pero que todo está ligado, que haya un sistema por el cual, y lo tienen aquí mismo San José, en Costa Rica, y otros municipios de Costa Rica, en Colombia, y ni se diga en muchos otros países, la recolección donde tú puedes dejar tus plásticos, tus latas, tu Tetra Pak, tu cartón, lo que fuera, que es reciclable, lo puedes dejar fuera de tu casa y te lo recogen, y por día, digamos, se recoge un día uno o lo otro y aquello. Además, que tengamos horarios. Algo me decías fuera de cámaras que sí vamos a tener nuevos horarios, porque nunca se sabe qué día ni a qué horas, y entonces la gente no sabe cuándo sacarla, y mientras tanto están los animales haciendo de las suyas y desordenando, digamos, la basura. Yo creo que sí estamos viviendo una emergencia ambiental y de salud, no solamente por la recolección, sino también por lo que está pasando en Cerro Patacón. Miren, yo paso por estos ríos, el río Cárdenas y creo que es el río... Ocampo, Pedro Miguel. Sí, todos esos, sí, pero aquí mismo en la ciudad los ríos ya están fétidos, que vienen de, precisamente esos lixiviados bajan y llegan a nuestros hogares, porque estamos pasando por estas áreas que son zonas urbanas de Panamá centrales. Entonces, está pasando algo que realmente no debiera pasar. Entonces, por un lado, también, sí, bienvenido al tema de que van a ordenar Cerro Patacón, porque no es posible que esto se desordenó, está en un caos que durante la pandemia se ocasionó, porque dejaron entrar a los pepenadores, a los recicladores de base, perdón, como quieren que se les llame, a entrar y en cualquier lugar. Por eso tuvimos un accidente hace una semana en que murió una persona aplastada. O sea, nunca, jamás es permisible que entre alguien, porque es muy peligroso además, y entran niños o entran mujeres, entran todas clases de Hay gente que personas vive ahí. allí prácticamente. Sí, antes sí estaban autorizadas las personas para hacer esta recolección, este tema de seleccionar los reciclables, y había una galera, que no sé si todavía existe, y ahí estaban. Solo se dejaban entrar allí y con su gafete, ¿no?
Ahora no, ahora es un caos. Eso sí que hay que ordenarlo. Y además el hecho de que si hay reciclables que entran a Cerro Patacón, que no sea que se dé por dentro, y pagando por ello, porque no es racional, para luego entonces venderlo o sea, ahí la cadena de valor se rompe completamente. Si es por fuera, si esos reciclables se van a seleccionar fuera de Cerro Patacón, está bien. Porque, ¿qué pasa? Además, todos esos, si se pudiera, que los residuos orgánicos, separarlos de todo, porque eso ahí donde está lo que contamina y lo que lixivía y reacciona con los químicos que ya van de manera indiscriminada para hacer una cosa que eso no debería suceder, ¿no? Entonces, si sacamos esos residuos orgánicos, se compostan o se hace energía de ellos, ya habremos avanzado bastante. Por otro lado, la responsabilidad no es solamente del gobierno, la responsabilidad también son de las empresas y por supuesto de los ciudadanos que necesitan mayor educación y mayores facilidades para colocar sus residuos y sus reciclables. Las empresas ya en países como Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, tienen que recuperar sus residuos y hacer que ellos se reciclen o se traten si son residuos que no se pueden reciclar pero que llevan químicos, muchos contaminantes orgánicos persistentes que son dañinos a la salud y al ambiente, La legislación no que va no hacia pueden allá. hacer que se reciclen. La legislación no va hacia eso, hacia que las empresas también tengan una Hablando de la responsabilidad en legislación, eso. Eduardo, Sí, tenemos la ley basura cero, de la cual que yo impulsé. sí. Tenemos la otra que regula la gestión integral de los residuos. Y no pasa nada de esa ley que ya pueden implementar. No es necesario reglamentar todos esos artículos. Y no está pasando nada. ¿Dónde está la gobernanza? ¿Para qué tenemos una asamblea? ¿Para qué queremos más leyes si no se cumple? La de las bolsas plásticas, cada vez veo más en el comercio. ¿No? Y ahí, entonces, ¿qué pasa con la implementación de las normas? Ahí estamos fallando como Estado. Quiero ir de nuevo a lo que pasó esta semana, lo de la contratación transitoria. Yo en Panamá le tengo terror a la palabra transitorio Sí. porque aquí muchas cosas transitorias terminan en permanentes, ¿no? Cada vez que hay un fuego, mudan a la gente a un albergue temporal y hay albergues temporales que tienen 30 años. La Escuela Práctica de Comercio en El Chorrillo creo que es un albergue de no sé cuánto. ¿Qué va a pasar en un año? Supongamos que el sistema funciona. Las 3 empresas recogen bien, se acabó el año justo cuando termina el gobierno y ese mes, yo, le soy sincero, sin tener bola de cristal, predisco pataconcitos y caos en la primera semana que se acabe el contrato con la nueva empresa, con estas nuevas empresas. Sí. Bueno, vamos a hablar de la parte de la contratación de las empresas, Por pero, favor. pero me gustaría también, antes de entrar en la Sí. reflexión que hizo la doctora Lía, tema de No soy educación. doctora, ¿eh? Sí. Respeto a los doctores que sí lo son. En esta materia sí eres gracias. doctor. Una reflexión, en verdad, una de las obligaciones que van a tener las empresas es el tema de concientizar, sensibilizar y educar a la comunidad, a las escuelas, en dos temas, reciclaje, economía circular, y también en la misma frecuencia ellos van a tener que comunicarles a las comunidades en qué horarios, en qué rutas van a estar pasando, precisamente, porque ¿qué pasa? Los patacocitos son, hay que ser realistas, los patacocitos son reflejos de una mala gestión de recolección, porque hablamos de 35 camiones que tenía la autoridad para 26 corregimientos, versus más de 80 a 95 camiones que vamos a tener ahora, que vamos a contar. Esa recolección se va a mejorar, esa frecuencia va a mejorar, por ende la gente no va a tener esa necesidad de ir a un pataconcito a tirar su basura porque se la vamos a ir a recoger a su casa. Ahí empieza todo el Va a haber tema del certeza proceso. del día, es decir, Sí. eso, martes en la mañana, listo, ya Exacto. tú sabes que es el martes en la Claro. mañana y tú no Y la sacas hora. basura antes del martes en la mañana. ¿Por qué va a haber certeza? Porque también dentro de la contratación de estas empresas se van a imponer multas y sanciones. Es decir, ellos van a tener que cumplir con sus frecuencias, con sus rutas, pues la autoridad va a tener toda la autoridad para poder sancionar a estas empresas con multas. Porque lo que queremos es precisamente garantizar a la población esa regularidad para poder entonces ir disminuyendo paulatinamente todos estos puntos críticos que llamamos pataconcitos. Entonces, ¿qué va a pasar en un año? En un año, después de ver los resultados, que estamos seguros que van a ser positivos por la práctica de las 3 empresas dentro de las 4 zonas, este año lo que nos va a servir, al igual que los 2 años en Patacón, es sencillamente para ir trabajando en unos pliegos para contrataciones a largo plazo, para poder entonces ir implementando de verdad política, como dice la
en realidad, de esa reglamentación, esas leyes que tenemos, poder llevarlas a cabo, pero con pasos firmes y realistas, como son implementar tecnologías, implementar ese aprovechamiento, esa valorización de los residuos. ¿Y quién va a controlar la zona 4? La zona 4... Esa que va a recoger la propia autoridad de aseo. Ustedes se van a poner multas a ustedes mismos como si les van a poner a las otras 3 Ahí empresas. es donde está. Que además le tocó bailar con la más fea. A ver, y lo comento, la zona 4 es la más lejos del vertedero. Por ejemplo, la que queda del Panamá Este, o sea, San Martín, Pedregal, Pacora, Tocumen, Las Las Garzas, Mañanitas. esos corregimientos son los más lejanos del Es lo que digo, vertedero. no pueden ser No hay un barriadas parque, igual que en una no calle tú pueden llegas y ser recoges, buen sino que hay un parque. montón de veredas. Exacto. O sea, les tocó a la autoridad de aseo le tocó el más difícil. Bueno, sí y no. Es decir, literalmente es la más grande, la que genera mayor cantidad de residuos, pero tenemos una ventaja dentro del área de Panamá Este, y es que contamos con una estación de transferencia en el área de Pacora, Paso Blanco. Es decir, nuestros camiones en el área este, que tú has mencionado, que es grandísima, los camiones van a poder hacer sus recorridos y sus frecuencias, como Dios manda, porque van a ir a disponer a la O sea, estación. no tiene que venir hasta No Patacón, tiene que ir hasta al frente de ataque este que le llaman a ustedes, que se demoraba 5 horas en Exacto. bajar el camión para después llevar, y nada más podía hacer 2 Así. vueltas en el día Y el una camión. pregunta, ¿hay algún tipo de selección allí del material de basura que llega ahí en Paso Blanco? No en estos momentos, pero vamos hacia allá. Claro. Eso mismo que le estamos exigiendo a la empresa, nosotros queremos implementarlo como autoridad. Ese tema de educación, ese tema de concientización, ese tema de separación en la fuente, Porque hay una gran nosotros oportunidad queremos para llegar hacia allá y esto es parte del proceso. Este es un proceso, como dijo el doctor Ritter, que hablamos como que nosotros sentimos que va a haber una continuidad en el proyecto gubernamental. Esperemos que sea así y que podamos, aparte de dar estos primeros pasos, poder en el tiempo seguir implementándolos y llevarlos a un final Hablando de Valida, continuidad, sí, en 30 segundos. se hizo un plan nacional de gestión integral de residuos hecho por la empresa INECO. No sé cuántos millones fueron, pero fueron millones. ¿Y qué pasó este gobierno? ¿Por qué no comenzó a implementar o implementó muy tímidamente? Hablando de continuidad. Hay muchas razones. Se Vamos pierden a hablar los de más de fondos. presupuesto. Verdad que no contamos con el presupuesto que nosotros necesitamos. Eso voy. Sí, Hay es plata, cierto. se me va a acabar. Hay Eso sí es plata cierto. para pagarle a estas 3 empresas, porque 3 empresas se han metido, no hemos entrado en todo el proceso de cómo Exacto. fue la contratación, pero ahora se metieron 8 millones uno, y si no le pagan los 8 millones, al día siguiente los camiones están parados. Usted sabe que eso funciona en Panamá. Si no pagas hoy, mañana no sale el camión. Esto precisamente, para poder que esto llegue a firmarse un contrato con la empresa, los fondos tenemos que tenerlos. Es decir, que el proceso ya se está llevando a cabo y se le va a asegurar ese pago a las empresas que van a participar. Con eso vamos a la pausa y Así enseguida es, regresamos con así más es. del radar. Amigos de todo el país, vamos a hablar de educación. Este programa y en muchos de nuestros segmentos, tanto de noticias, se ha hablado de la importancia de la educación y este canal y este programa creen en la importancia de la educación. Y aunque este espacio suele ser de opinión, yo quiero comenzar primero con una noticia antes de entrar en los temas de opinión. Melissa Gonzagel está con nosotros de la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Y quiero decir noticia, Melissa, porque esta semana había una reunión de ministros por el tema del convenio Andrés Bello y parece que el problema no es panameño, sino que parece que es un problema internacional el asunto de la educación y la importancia que le dan los gobiernos a la misma. Melissa, buenos días, bienvenida al Radar. Muchas gracias, Eduardo. Realmente sí es una situación, América Latina fue la región que más sufrió durante la pandemia. Tuvimos cierres prolongados y mucho más tiempo, sobre todo el de Panamá, y es un problema que se ha acrecentado durante los años siguientes. El post-COVID, si bien es cierto, se han tomado medidas y se está trabajando, todo en educación toma tiempo. No puede ser de la noche a la mañana. Y esos cambios y ese empezar otra vez a engrasar la rueda, pues ha tomado un poquito más de lo que incluso los problemas políticos y económicos del país o de los países iberoamericanos están sufriendo. Para ir a la noticia, ¿qué pasó en la reunión? Bueno, los ministros de Educación estuvieron de forma virtual, muchos no pudieron asistir, no vinieron. Incluso el ministro de República Dominicana lamentablemente tampoco pudo acompañarnos, quien era el presidente que entregaba, en este caso, a la presidencia a Panamá, que toma ahora la presidencia por 2 años del convenio Andrés Bello.
Ahora, Y si te los cuento- ministros no vienen a una reunión de ese calibre, ¿qué podemos esperar? Estuvieron virtual y en este momento están reunidos. Este es un convenio que forma parte y donde se toman decisiones o apoyan los proyectos en educación de ciertos países que son miembros. No es la realidad, por ejemplo, de la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde son 23 países, incluyendo España y Portugal y Andorra, en donde en noviembre se reunieron y hubo la asistencia de la mayor cantidad de ministros posible, porque además elegimos a nuestro nuevo secretario general. Entonces, y tuvo una concurrida y la cantidad de programas o proyectos van de la mano. Hay situaciones a veces que suceden que a lo mejor hasta las fechas en donde están hay problemas políticos incluso en cada uno de estos países que a veces imposibilita que ellos presencialmente estén, pero virtualmente sí lo estuvieron. Quiero regresar ahora al tema local. Hemos dicho en este programa, y soy un convencido también, de que siempre hay diálogos por la educación y no podemos dejar fuera de esos diálogos a la dirigencia magisterial. El profesor Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores está con nosotros, profesor, y quiero entrar en algunos temas. Por ejemplo, el propio ministro de Seguridad en días pasados habló de la deserción. O sea, no el ministro de Educación, el ministro de Seguridad, de un problema de seguridad en el país, considerando la cantidad de muchachos que no estaban en la escuela. Buenos días, bienvenido al radar. Sí, ante todo, buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, el tema de la deserción escolar nos parece que es un concepto que oculta ciertos niveles de desigualdad social, porque cuando hablamos realmente de deserción, de lo que estamos hablando es de la exclusión social de los jóvenes y los niños al sistema educativo. Y nosotros sabemos que hay problemas estructurales de fondo que imposibilitan que muchos estudiantes puedan asistir a las aulas escolares. Estamos hablando de regiones del país donde prácticamente los estudiantes tienen que caminar 2, 3 y hasta 4 horas para poder llegar a su centro escolar. Cuando hablamos de la exclusión social, estamos hablando de un sistema que no tiene las herramientas suficientes para poder capturar o poder retener a ese estudiante en el centro escolar. Y lamentablemente esos estudiantes que no están en los centros escolares son los que están en las pandillas. Son los que en este momento están asaltando y robando en las sociedades porque el sistema educativo carece realmente de una política de conservar y de mantener al estudiante del centro escolar. Obviamente que hay factores que inciden en todo este problema que tienen que ver desde políticas públicas coherentes para mantener, como por ejemplo programas culturales, un sistema que permita que los estudiantes puedan tener actividades recreativas. Nosotros desde un principio inclusive apostamos de que la jornada extendida tuviese la capacidad de poder retener a estos estudiantes con actividades culturales después del mediodía, pero sin embargo no ha habido la intención o la política o la voluntad política de poder sostener estos programas porque requieren muchos recursos. Entonces, realmente, insisto, estos muchachos que en este momento no están en los centros escolares están delinquiendo porque el sistema no ha podido conservarlos. También tenemos los niveles de desigualdad social que son muy altos en Panamá. Panamá sigue siendo el segundo país con la peor distribución de la riqueza, solamente por debajo de Brasil. Y es por eso que nosotros hemos dicho de que el sistema requiere una transformación en todos sus elementos, en el currículum, en la formación docente, que tenemos que actualizar las mallas curriculares. Todavía nosotros, por ejemplo, le seguimos diciendo a nuestros estudiantes que el mayor productor de oxígeno son los árboles, cuando realmente los árboles solamente producen el 25% del oxígeno que nosotros respiramos, el otro 75% lo producen el plancton marino. Es decir, que tenemos que ir actualizando nuestros programas y planes de estudio para que la currícula realmente esté al tanto del desarrollo de la ciencia y la tecnología, que nosotros sabemos que es una herramienta fundamental para el progreso educativo. Ahora, profesor, ¿qué hay del tema de la plata? A ver, haciendo una matemática rápida, la beca universal comenzó, creo que en el gobierno de Martinelli, y si sumamos los años del gobierno de Varela y los que van de los que se graduaron el año pasado, técnicamente tuvieron beca universal toda su carrera escolar. Y no sé cómo está la medición, pero la beca universal, el propósito era que no hubiera deserción escolar. Sí, efectivamente. Primero no es una beca, es un subsidio. Es un subsidio que inclusive habría que hacer una investigación de cómo se está utilizando, porque hemos tenido denuncia de que como se da en dinero, a veces se le da mal uso a ese dinero por algunos padres de familia, que no le dan un uso debido a ese subsidio. Lo que debemos decir es que realmente se aprobó la ley 362, que aumentó del 6% al 7% del Producto Interno Bruto. Esa ley fue discutida en la Asamblea y el presidente Nito Cortizo la sancionó en febrero de este año.
Lamentablemente, todavía esta demanda de que la educación iba a ser la estrella sigue siendo la gran deuda social que este gobierno ha incumplido. ¿Por qué? Porque inclusive le ha disminuido el presupuesto tanto al Ministerio de Educación como a las universidades públicas. Nosotros vimos la semana pasada una manifestación de la Universidad de Panamá donde recibió un recorte presupuestario de 40 millones de dólares. Entonces, si realmente se le dotaran a los recursos suficientes a las escuelas y a las universidades públicas, podríamos mejorar la calidad de la educación. Un estudiante, por ejemplo, que estudia en los Estados Unidos, recibe por cada estudiante se invierten alrededor de $5,000. En países como Costa Rica se invierten alrededor de casi $200. En Panamá se invierte $40 por estudiante. Es decir, que realmente lo que se da, se destina al sistema educativo es insuficiente para poder atender las grandes demandas que tiene un sistema precario, colapsado y que requiere una transformación en todas las partes de su componente. Doctor Ritter. Melissa, hablamos ya de la deserción escolar. El profesor se ha referido, a mí hay incluso personas que no les gusta siquiera usar el término deserción escolar porque es un abandono, algunos dicen que es una expresión militar castrense, cosa que no es cierta, la deserción es la deserción, y lo cierto es que ese es un problema que se ha agravado muchísimo en Panamá, igual que los fracasos escolares. ¿Cómo compara eso con el resto así como fuimos los que más tiempo tuvimos cerrados las escuelas, también somos los peores en ese renglón? No, ahí sí tengo que ser categórica y tengo que decir que, y decirle al profesor que no es que invertimos $40 por estudiante. Un estudiante panameño cuesta al sistema arriba de $2.500. Invertimos mucho más en el sector público, cuesta un estudiante hoy que en el sector privado. En la media de la cuestión. Lo que sí podemos decir es que el subsidio que se le entrega al estudiante hoy día, llamada beca universal, es un subsidio para solventar algunos de los problemas que en teoría producen la deserción escolar, que son los problemas de desplazamiento, que esta semana hubo una publicación casualmente de un estudio del CIEDU sobre deserción escolar. Y este estudio se realizó en 345 escuelas a través de una encuesta. Lo que llama la atención es que en el estudio en ningún momento ninguno de los entrevistados o alumnos manifestó que la razón por la que desertaban de la escuela o que se sentían excluidos era por temas de violencia y que salían hacia las pandillas. Eso es realmente algo que me llamó mucho de la atención del estudio. No, es contrario a lo que dijo el ministro de Seguridad, en cierta forma. Correcto. Y la razón principal es que Panamá no tiene obligatoriedad en la media. O sea, nuestro sistema educativo a nuestros estudiantes, la obligatoriedad de estar en el sistema es hasta el 9º grado. Es decir, la media es opcional. Entonces, es mucho más fácil hoy tener dinero fácil a través de las pandillas. En Costa Rica, el sistema tampoco es obligatorio. Es un tema de la región y es un tema de costos, de cómo lo que cuesta invertir en una infraestructura escolar que nuestros países se han ido quedando atrás. Eso data de que tenemos centros educativos que forman 3 escuelas en un mismo centro educativo. Y eso fue un paliativo que se tomó hace algunas décadas atrás con la teoría de que se iban a construir nuevas escuelas. Pero el rezago fue tal que ha sido imposible invertir en nuevos, por más que se invierte en todos los gobiernos en nuevas escuelas y en mega escuelas, porque esa es la tendencia de lo que ha existido en las últimas administraciones, hoy no cubrimos la necesidad y la carencia que tenemos en ese sentido. Ahora, eso de las infraestructuras, no sé, y no quiero ir a lo particular, pero profesor, el Moscote, ¿cuánto se ha gastado en el Moscote? ¿Y está listo el Moscote? Yo cada vez que paso por ahí veo que tienen eso cerrado y todavía están construyendo, se ven unas cosas bonitas y otras que todavía, no sé cuál es el lío con la zanja que pasa por detrás. El Fermino 2 creo que lo hicieron nuevecito, entregaron una escuela hace poco en Arraiján, pero cuando vamos al Beckman vemos que eso parece un palomar, como han ido haciéndole parches, digámoslo así, a cada una de las escuelas, profesor. Sí, gracias, Livio. Solamente para hacer una breve aclaración. El Fondo de Calidad y Equidad. El Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que es el fondo con el cual los colegios funcionan, es de $40. $40 por estudiante. Entonces, si un colegio tiene 3.000 estudiantes, calcule 40 por los 3.000 estudiantes que tiene. Así se destina el Fondo de Calidad y Equidad de la Educación. En el tema de la infraestructura, nosotros tenemos
hemos venido señalando varias críticas de que no hay una política de mantenimiento permanente en la infraestructura escolar. Hasta ahora se acabó de aprobar una ley que permite ahora el uso hasta $10.000 para que los directores puedan resolver problemas inmediatos de reparación de baños, reparación de lámparas, de aire acondicionado. Pero eso apenas se acabó de aprobar hace, creo que como 20 días, se aprobó esta ley que le permite un uso hasta de $10.000. Hay un excesivo burocratismo en el sistema educativo. Por ejemplo, en el Panamá Compra, que nosotros hemos dicho que esa es la manera más legalizada y corrupta de robar. Una computadora que te cuesta $500 en cualquier tienda o cualquier mercado de la localidad, en Panamá Compra te sale $1.500. Esa misma computadora con la misma memoria, con la misma memoria RAM, todo igual, te vale 3 y hasta 4 veces más en Panamá Compra. Y el argumento es que ahí las empresas demoran en cobrar y por eso es que salen mucho más caros. Pero es una manera que se ha ido legalizando, institucionalizando, de robarle a los fondos del Estado. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Moscote, siempre surgen problemas de carácter legal. Nosotros en este momento hay un litigio entre la empresa y el Meduca, donde realmente por un tema legal de pago ¿cómo le llama? De estos impuestos que tienen que pagarle tributarios, uno a la Junta Comunal y otro a la Alcaldía, está paralizado. Nosotros tenemos una sola puerta de entrada y salida y esto ha provocado inclusive que estudiantes se lesionen, estudiantes que han golpeado a los estudiantes con los autos porque 1.500 estudiantes salen en el turno de la mañana y 1.500 van entrando en el turno de la tarde. Y los profesores entrando por esa misma puerta con los mismos autos, los colegiales que se paran afuera de dejar a los estudiantes y realmente han convertido en el Moscote en un caos. En un caos, nosotros hemos hablado con la ministra de que ese tema lo tiene que resolver porque hasta que no pase una desgracia, entonces que se van a tomar los correctivos y las medidas necesarias en el caso del Moscote. Pero tenemos problemas de infraestructura en todo el país. Mire, el colegio IPT de Veraguas se construyó hace 12 años y todavía los profesores no han podido trasladarse al IPT de Veraguas. Los compañeros han hecho cierre de calles de todo tipo y no ha habido manera en 12 años de que se le entregue el colegio a los compañeros. El Miguel Alba en Soná, el colegio José Antonio José de Sucre en Chiriquí, el colegio del Giral de allá de la provincia de Colón, el IPT de Cativa en Colón. En el caso, nuestro colegio emblemático, que es la Escuela República de Venezuela, todavía están dando clases en instalaciones privadas. Miren, los estudiantes del colegio Alfredo Cantón en San Miguelito, en Paraíso, están dando clases en el Oxford School allí en Vía España. Han tenido que traer los estudiantes de San Miguelito hasta Vía España. Los estudiantes de la escuela Elena Chávez Pinate están en la misma situación. Los colegios de Gran Bretaña están dando clases en el Centro Comercial Cristal. Los compañeros allí en Veragua, en el colegio Pinzón de Soná de Veragua, en lo mismo. Es decir, que no hay una política, y eso lo advertimos, Lindo, y disculpa, que cuando se creara el viceministerio de Infraestructura no fuera para crear más burocracia y altos salarios para un viceministro. Y lo que ha ocurrido es lo mismo, se ha creado más burocracia, altos salarios para el viceministro y siguen los mismos problemas. A eso voy, Melissa y doctor Ritter también si quiere. ¿Cómo entramos a discutir un tema de educación, de pensum, de la grilla curricular que usted mencionaba, cuando nos sentamos en la mesa y estamos hablando de los baños que no sirven, de la pupú de murciélago y de una circunstancia que hay en la escuela que vamos? Uno pensaría y resulta que te quedas el día entero hablando de eso y nunca entramos a las profundidades del tema educativo. Bueno, pero yo creo que eso es lo que se ha pasado y lo que queda en la percepción. Sin embargo, el Ministerio de Educación sí está haciendo cambios curriculares, está actualizando sus programas de estudio. De hecho, eso es parte de un préstamo que el país, y no se firmó en esta administración, se firmó desde la administración anterior y se ha ido ejecutando durante esta administración, lo cual, vuelvo y te digo, los cambios en educación no pasan de la noche a la mañana. Hay unas nuevas guías de docentes que Panamá, por ejemplo, en la pandemia, no teníamos contenido para hacer ni siquiera las clases estas que salieron en televisión. Y con la ayuda de la cooperación de los países hermanos, pudimos sacar contenido para poder entonces dar algún paliativo en el sistema mientras las escuelas estuvieron cerradas. El sistema no es perfecto y como dice el profesor, así mismo como tenemos problemas en infraestructura, también nos sucede en la parte curricular. Y el año pasado debían estar validadas estas guías de las 4 asignaturas
las 4 asignaturas principales: español, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas. Si no me falla la memoria, en el mes de julio, agosto, fue el mes que estuvimos cerrados por la huelga, y ese proceso se paró y no hubo escuela. Al parar ese proceso no se pudieron validar esos libros de texto. El presupuesto que estaba asignado para esas guías de texto de docentes, de estudiantes y libros de trabajo del año 2022 se tuvo que ajustar y volver a hacer una reimpresión en que ya los tiempos no daban. ¿Ok? Entonces tenemos un problema, que se repartieron guías de docentes a todos los docentes y que deben validar. Y estamos en ese proceso y esa lucha hoy constante para que nuestros docentes puedan hacer esa validación y ese cambio curricular o ese cambio de calidad que debe de tener, con una capacitación que también ha sido un obstáculo muy difícil lograr que los docentes puedan entrar nuevamente en este sistema por diversas razones. No quiero decir que es culpa específicamente del docente, pero ha sido complicado que se capaciten en las nuevas metodologías, en cómo utilizar los libros, y que necesitamos hoy día que nuestros docentes puedan decirnos si está bien, si lo que está en el contenido se comprende, si tienen alguna dificultad. Es un producto que es de Panamá, que le queda a Panamá, que hoy por hoy ya Panamá no va a necesitar, es dueño de su material y puede modificarlo. Solo tendrá que reimprimir los libros de trabajo de los estudiantes. Pero se le lleva al docente y hay una retroalimentación con el docente de que se puede o no se puede, porque otras Para veces eso ha es la pasado, validación. y por eso digo, hay la validación, porque otras veces ha ocurrido que los docentes dicen, nos mandaron esto, Es correcto. coge y ya, y no le han preguntado a los docentes cómo se hace. Es correcto, no, pero ellos estaban, porque esto se ha anunciado y sí me consta que ha sido anunciado y repetitivo, y es un problema que hay porque las guías docentes, las guías docentes están, pero ellos están esperando, no es que no me ha llegado la de este año, no, es la misma, la guía docente es la misma, 2022-2023, porque esa es la que hay que validar para que en el 2024 se haga la impresión que ya gracias a Dios está licitada, y no deberían estar los libros, para que estén todos los libros de texto el primer día de clases del 2024 y poder entonces decir que hemos logrado apoyar o cambiar algo de lo que se ha ido trabajando o lo que siempre hemos dicho que no pasa. Entonces vamos a ver si nos ayudan los gremios y nuestros queridos docentes en terminar este proceso de validación, que es importantísimo para que nuestros chicos y chicas 2024 tengan un mejor contenido en sus aulas. Doctor Ritter. Mira, uno de los factores que siempre se invocan para justificar el rezago en la educación es la pandemia. Además, la palabra ha surgido aquí en este programa ya varias veces. Pero si hubiera que hacer una evaluación, aunque estamos a un año de que termine el gobierno, el próximo 1 de julio entramos en el último año del gobierno. Si usted, profesor, como docente que es y que acostumbrado a calificar, a poner notas, yo no sé cómo se califica ya, si es de 1 a 5 como eran en nuestro tiempo. Todavía es de 1 a Sí, 5, ¿no? 1 a 5. Pero si es de 1 a 5, si usted tuviera que calificar, introduciéndole todos los factores a la ecuación. O sea, estamos hablando de pandemia, estamos hablando del aumento de los profesores, estamos hablando del mes que no se cumplió el año pasado por las protestas. ¿Cuál es su calificación al final de este mandato? A un año, a los 4 años calificar. Es un boletín, vamos a suponer que el año lectivo se divide en vez de 4 bimestres o 3 trimestres, vamos a calificarlo por bimestre, por un año, como si el año se dividiera en 5 meses. Ya completamos el 4. ¿Cuál es la calificación? Bueno, mire, la verdad es un factor muy subjetivo poder hacer una evaluación de las cosas que se han hecho. Definitivamente la pandemia afectó el sistema educativo. Sin embargo, nosotros hemos dicho que todo cambio empieza con incorporar al docente en ese proceso de transformación. Un elemento básico, por ejemplo, cuando se habla de la currícula, nosotros decíamos en la mal llamada transformación curricular que se hizo hace varios años atrás, se dice en los fines de la educación que el estudiante debe pensar con lógica, pero eliminan lógica del currículo.
Se dice que el estudiante tiene que tener un pensamiento reflexivo, crítico, científico, pero eliminan materias fundamentales como filosofía de la currícula. Entonces, no entendemos esos cambios. O sea, los cambios tienen que tener una fundamentación epistemológica de, por ejemplo, qué materia debe ir en 10º grado, qué materia debe ir en 9º, qué materia... Es decir, que tiene que haber una coherencia lógica en los contenidos y en las formas como se diseña la currícula. Por ejemplo, si usted quiere, en matemáticas, si usted quiere dar, por ejemplo, trigonometría, sabe que primero para dar trigonometría tiene que saber álgebra. Entonces usted tiene que poner los contenidos en álgebra primero y después dar trigonometría. Eso tiene un orden lógico, los contenidos en cada una de las asignaturas. Lamentablemente, en esa ocasión no se nos convocó. Esperemos que realmente se nos invite para poder discutir la currícula y debatir con los conocedores. Volviendo a la pregunta que usted me hacía. A la nota. A la nota que usted me pide, la verdad para mí ha reprobado este gobierno. Primero porque teníamos muchas expectativas con el tema de que la educación iba a ser la estrella de este gobierno, pero cuando empezaron con el recorte presupuestario, desde antes de la pandemia, le habían recortado creo que 25 millones de dólares a la Universidad de Panamá y le habían recortado 44 millones al Ministerio de Educación. Decíamos, pero hay una contradicción entre el discurso político que decía que iba a ser de la educación la estrella con lo que está ocurriendo, porque hay reducción en el presupuesto, en inversión educativa, porque la educación es la mejor inversión social que hay. Cuando se apuesta por la educación, se apuesta por el progreso. Cuando se apuesta por la educación, se apuesta por el desarrollo nacional y así se disminuyen las desigualdades sociales que hay en este país. La única manera de nivelar la sociedad panameña es educando a la población. Entonces, para mí, realmente este gobierno ha reprobado porque no ha cumplido con su promesa de campaña cuando creó muchas expectativas en los docentes de que realmente la educación iba a ser la estrella. Creo que la estrella se estrelló. Melissa, ¿usted pone nota también? ¿Cómo haríamos si usted tuviera que poner una evaluación, ya sea del 1 al 5 o como en la universidad, A, B, C, D o F? Disculpa que interrumpa. Sí. Miren, que ni siquiera en el tema evaluativo no hemos podido poner de acuerdo. Por ejemplo, en primaria se evalúa acumulativa, sumo, religión, matemática. Sí, yo puedo educación fracasar física. en 3, 4 materias, pero si en las otras materias tengo paso, 5, paso de grado sin problema. Cuando vamos a secundaria nos vamos por especialidad, cada docente en especialidad pone una nota. Pero cuando vamos a la universidad entonces vamos por letras. Es decir, que ni siquiera en algo tan elemental como un único modelo de evaluación no hemos podido poner de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que todavía hay cosas pendientes. Quedaron muchas cosas pendientes en educación. El rezago que había o que hay es grande en el país. No puedo dejar de decir que hay programas o hay cosas que se han hecho que no se han divulgado de la forma correcta. Hay un programa, por ejemplo, de recuperación de los aprendizajes, modalidades flexibles, hasta el homeschooling ya está regulado en el país, cosa que en otros países de la región no sucede, y eso apoya a temas de deserción escolar o para recuperar o reingresar a nuestros estudiantes al sistema. Creo que el tema curricular es una tarea que está pendiente. Hay un acuerdo famoso, el mal llamado COPEME, en donde la primera norma del COPEME es la modificación de nuestra Ley Orgánica de Educación, que data de 1947, si no me equivoco. Y seguimos así. Yo no podría decir, creo que estamos todavía reprobando la materia, porque todavía hace falta mucho por el caminar, pero hay una responsabilidad o una correlación no solamente del gobierno, también de los gremios, también de la academia. Las universidades también tienen responsabilidad y carga importante en este proceso transformador porque no quieren transformarse. Doctor Ritter, ¿usted puso nota? No, yo no puse nota porque es que yo quería después, pero eso será para para otro programa, incorporar en esta discusión la inteligencia artificial, que para mí es trascendental y que creo que ha cambiado y cambió para siempre incluso la manera de enseñar, la manera de aprender, la ética misma en el estudio. No, y yo también como presentador. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que hay que aprovecharla, es para sacarle provecho a eso. Fíjese, yo en la nota, ¿Vas a para poner cerrar, nota? a ver, Ponle el nota, muchacho que Eduardo. tiene 5 siempre, de arriba abajo, y es cuadro de honor, y mañana saca 3,5, no ha fracasado, pero el papá pega el grito al cielo. Pero el que tiene 3 pelados y mañana saca 2,9, pasó del 3 al 2,9, fracasó, pero vamos, nada más bajó una décima. En Panamá nosotros estábamos mal en educación hace rato, yo creo que pasamos del 3 al 2,8.
Esa sería más o menos la evaluación que yo haría, más que del 5 al 3,5, que es el grito que pegan los papás acostumbrados a los muchachos en cuadro de honor. El ¿no? país que nuestro vecino, Sí. Costa Rica, tiene 800 escuelas cerradas. 800. No las han podido abrir porque no tienen los fondos para poder arreglar las Por escuelas. eso están en huelga ahorita. Y Bueno. están dando, la huelga es por el tema universitario. Sí. Bueno, me quedo con eso. Voy a la pausa y enseguida regresamos con más del radar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos de vuelta con más del radar y dentro de los acontecimientos políticos de la semana, el doctor Ritter, se habrán dado cuenta, está con nosotros la profesora Maribel Gordón. Yo diría que uno de los más destacables es esta carrera que hay por las firmas, donde la profesora Gordón pasa del tercero al segundo lugar en las firmas. Profesora, buenos días, qué bueno que nos acompañe esta mañana. ¿Nos puede hablar un poquito de qué ha pasado esta semana y cómo llega a pasar, primero colarse dentro de los 3 primeros, y digo colarse porque la ley panameña electoral establece que solo los 3 primeros van a la contienda, y ahora en el segundo lugar esta semana? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Realmente se ve fácil y se ve como que si fuera de un día para otro. Realmente es un proceso organizado que hemos tenido desde el momento que decidimos que era necesario que la población panameña contara con una alternativa real. Un proceso que inicia con dificultades, obviamente, en donde tuvimos que organizarnos y adaptarnos a las nuevas metodologías del Tribunal Electoral, metodología que no ha sido fácil por todas las ineficacias que se ha dado, pero una vez establecida la dinámica, nosotros hemos establecido un camino, lo que los economistas llaman PER, el camino crítico, que consiste precisamente en eso: organización, planificación, conciencia y compromiso. Una propuesta clara que se le ha presentado a la comunidad, a los diversos sectores del país, y es una propuesta que contempla las necesidades y las aspiraciones de la población panameña. Han dado su respaldo, una población que se cansó de necesidades fundamentales insatisfechas por parte de los gobiernos, una población que se cansó de la corrupción, del nepotismo, de la impunidad, que aspira a real democracia, a respeto de los derechos humanos y que aspira que se atiendan en un país que tiene tasa de crecimiento económico, que se atiendan sus necesidades fundamentales de vida: salud, educación, vivienda, acceso al agua potable, el problema medioambiental, el problema del desempleo y los salarios. Entonces es una propuesta en donde cabemos todos, como nosotros hemos señalado. Antes de ir a los eventos de esta semana, que seguro el doctor Ritter va a preguntar sobre eso, algo de historia, profesora. ¿Qué pasó con la propuesta FAT y por qué, en vez de inscribir el FAT y hacer una propuesta general como partido político, irse por la libre postulación? No, yo creo que es necesario establecer las condicionantes. El Frente Amplio por la Democracia decide reinscribirse en el 2019. Entra la pandemia, un año de inmovilización en la ciudad, en la población, producto de este acontecimiento, este fenómeno sanitario. A partir de allí, una vez establecida la posibilidad de circulación de la población, se inicia el proceso, pero el tribunal, producto de las reformas electorales, cambia en medio del proceso las leyes, las normas, y plantea que el que no estaba inscrito para el 2022 no podía participar en el torneo electoral. Eso obviamente limitó al Frente Amplio por la Democracia esta posibilidad de participar como partido. Siguen en un proceso de inscripción, es más, tienen firmas similares a partidos supuestamente constituidos, y es el movimiento social junto con los integrantes del FAT los que deciden la necesidad urgente de presentar esa propuesta alterna, la única opción
distinta al modelo económico neoliberal y por ende asumir el reto que implicaba la precandidatura por libre postulación. Solicitan a Maribel Gordón que sea quien encabece esa propuesta y ese es el trabajo que hemos hecho. Doctor Leiter. Profesora, las firmas que usted ha obtenido equivalen a varios partidos políticos, la suma de esas firmas. Sin embargo, como acaba de preguntar Eduardo, la suya no es una propuesta de partido, lo cual conlleva unas limitaciones de carácter presupuestario, pero voy a dejar de lado esas limitaciones que son reales, son prácticas de logística en la elección, para concentrarme más bien en lo que pudiera ser un futuro gobierno de Maribel Gordón ante la ausencia de partido político y por lo tanto ante la ausencia de siquiera una bancada legislativa mínima para el próximo gobierno. Estamos hablando de la gobernabilidad ya propiamente. ¿Cómo concibe usted un gobierno en el que carezca por completo de una ayuda o de un apoyo de una bancada legislativa mínima para llevar a cabo todas las reformas que usted ha planteado y que requieren de un acto legislativo, de actos legislativos? Bueno, lo primero, yo creo en la política como toma de decisiones que requiere participación, y eso me lleva a tener varios niveles. Un nivel que yo creo que debe hacerse referencia, que ningún gobierno ha considerado, es la participación de la población en la toma de decisiones. Hay temas centrales del acontecer económico, social, político en este país que requieren de la participación de la población en términos generales, los temas estratégicos, los temas de visión de largo plazo. Y ese es un ámbito del accionar que vamos a establecer. Lo segundo, la propuesta del Plan para la Vida Digna, hemos dicho, es una propuesta de real democracia, de pleno respeto a los derechos humanos, de participación, de impulso a los sectores productivos, de atención de las necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población, y eso nos debe permitir conversar con esos diputados que están planteando hoy la necesidad también de transformar, de crear un nuevo esquema de sociedad. Muchos se me han acercado en este momento, no lo he negado, hemos conversado con algunos que aspiran, algunos nos han dado la firma de respaldo también. Yo soy una persona que cree en el diálogo verdadero, en la conversación, en la participación, en la discusión, en el debate y en la propuesta. Eso es lo que vamos a hacer con todos los sectores de la sociedad y con todos los órganos de gobierno. Una discusión franca, una discusión abierta, una discusión de caras al pueblo para establecer esas normas y esos mecanismos que requerimos. Pero el problema social es más que normas y leyes. Tiene que ver con esa visión, con ese planteamiento de país que queremos forjar. Y en ese sentido, nuestra oposición ha sido de un plan nacional de desarrollo social. Yo he planteado, y esto en mi percepción como economista que soy, que tenemos que dar el paso, el salto cualitativo. No podemos seguir pensando en crecimiento económico, tenemos que pensar en desarrollo económico, que significa bienestar humano. El desarrollo demanda crecimiento, sí. El crecimiento no lleva desarrollo humano, como ha pasado en Panamá. Esa disyuntiva, desarrollo humano y crecimiento económico, a ver, si vamos a Cuba, nos vamos a encontrar desarrollo humano muy alto en salud, en educación. Sin embargo, el crecimiento económico de Cuba es negativo. Y en Panamá nos encontramos lo diferente, un crecimiento económico alto, pero una diferencia, una brecha entre ricos y pobres también bastante alta. ¿Cuál es el mecanismo para llegar al punto medio? Porque vamos, entendemos que el modelo cubano no necesariamente es el que se persigue a plenitud. Ellos todavía están persiguiendo su propio modelo. Y el del desarrollo económico tampoco ha logrado lo que se quiere, profesora. No, yo creo que son dos realidades y contextos distintos. Panamá vivió en un momento dado periodo de sanciones económicas. Ellos han vivido 60 años un bloqueo. El crecimiento y el desarrollo, ¿cómo lo podemos coordinar? Yo creo que con un elemento que es central, colocar la vida humana
y la vida en términos generales como el centro del quehacer. Cuando lo que colocamos son ganancias y no ganancias, sino máximas ganancias, nos desviamos. Panamá es un país que crece, pero ocupa el sexto lugar con peor distribución de la riqueza, segundo en América Latina. Una población que ha visto pauperizadas sus condiciones de vida, y no solo los trabajadores, los profesionales, los denominados micros y pequeños productores y empresarios. Entonces hay lo que los economistas llamamos la hipertrofia y una profunda brecha social que ningún país va a aguantar en términos de la necesidad que tienen las mayorías de resolver sus necesidades fundamentales. Por eso el desarrollo es el término, desarrollo económico, que genera ese equilibrio que debe de existir, porque el desarrollo requiere crecimiento para el bienestar humano. Según la cifra de los organismos internacionales, en este país cada panameño y panameña debe recibir aproximadamente más de $15,000 anuales. En una familia de 4 personas, ¿de cuánto estamos hablando? Porque eso no sucede. Yo creo que ahí es parte de la reflexión que tenemos que hacer. El desarrollo demanda crecimiento. ¿Cuál es el problema en Panamá? Se ha sustentado en denominados megaproyectos. Se ha sustentado en sectores que no generan empleo. Se ha sustentado en algunas actividades económicas. Yo estoy llamando a rescatar la industria, un sector que ha sido desmantelado producto de una política económica neoliberal, y que me extraña que los industriales en este país no han hecho un esfuerzo mancomunado para establecer ese dinamismo, esa dinámica. Genera empleo, nos genera oportunidades, capacidad de innovación, de desarrollo, de tecnología, de investigación. Y yo creo que este es un país que tiene todas las condiciones y potencialidades para impulsar el sector industrial, el sector agropecuario y el sector agroindustrial. ¿Por qué no lo hacemos? No estoy diciendo descuidar los sectores históricos, pero estoy diciendo tenemos la necesidad de apostar a estos sectores. La CEPAL ha dicho, la planificación está de vuelta, único camino que tiene América Latina para el desarrollo. Entonces, tenemos que mirar la necesidad de construir un plan de desarrollo, y eso implica impulsar sectores productivos. Doctor. Profesora, la semana pasada estuvimos aquí a Jaime Porcel, un analista, y nos hablaba en ese momento de la gran ausente en la reunión que estuvieron los candidatos por la libre postulación con Ricardo Lombana y los diputados de Vamos. Pero lo cierto es que él hablaba de la ausente Maribel Gordón, pero también estuvieron ausentes los otros 2 que hoy se disputan, los 3 que posiblemente vayan a estar, que son Zulay Rodríguez y Melitón Arrocha. Si yo le preguntara así de sopetón, ¿usted se ve en esa reunión? Yo no me veo. Y no me veo porque precisamente hay una mezcla de intereses supuestamente contrarios que convergen en un punto: la aspiración que tienen frente al 2024 y el proceso electoral. Nuestra propuesta es una propuesta integral, una propuesta de adecentar, una propuesta de caminar efectivamente hacia las condiciones que generan la vida digna. Y para ello es necesario establecer normas básicas mínimas de comportamiento social. Entonces, mi proyecto no es un proyecto coyuntural, como lo hemos dicho. Maribel no aparece hoy ni va a desaparecer en el 2024. Yo tengo un compromiso de seguir caminando hasta construir esa sociedad que anhelan los panameños, la de la justicia y la de la equidad social. No me veo, creo que era más una reunión en torno a lo que pase ahora que se van a definir alianzas para el 2024. Y ese es uno de los problemas graves, gravísimos, en la configuración y en la atención que se le dan a la política. ¿Ustedes no consideran alianzas entonces? Nosotros no hemos dicho que no consideramos. Yo considero que hay posibilidades de alianza con todos los sectores que tienen un proyecto que camina a desentar a un nuevo modelo económico que configurar con ellos. Y le he dicho, hemos conversado con candidatos
y candidatas, precandidatos y precandidatas a libre postulación que claman por esa transformación y ese cambio. Hemos conversado con sectores sociales. Entonces, en esa medida, nuestras alianzas. Con la partidocracia, que es la que está siendo examinada y está siendo juzgada además por la población, ¿cuál puede ser la ruta? Es lo que yo pregunto. Y siempre cuando me hablan de alianza, yo señalo, si estoy planteando adecentar, si estoy planteando que hay que transformar, que hay que investigar, juzgar, condenar y que devuelvan lo robado a quienes lo han hecho, la pregunta debe ser formulada de la otra manera. ¿Estarían ellos dispuestos a una alianza con Maribel Gordón y con este movimiento que busca efectivamente adecentar el país? Quiero regresar al tema de las firmas, profesora, y un poco de la estrategia de su grupo al momento de la recolección de firmas. El promedio de firmas adquiridas por día, cuando empezó esto, no es el mismo que tienen ustedes ahora. ¿Qué pasó? ¿Guardaron ustedes todos los cohetes para el final de la fiesta o qué? Porque cuando empezó la recolección de firmas, Maribel Gordón no figuraba y ahora ya está de segunda. Y el número de firmas diarias tampoco se parece al número de firmas diarias que tienen ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Es lo que se pueda decir, ¿no? No, yo soy una mujer de planificación. La planificación tiene alguna estructura. Una de esas estructuras que nosotros conocemos, tenemos que andar mirando y midiendo constantemente el contexto, la actuación social de la población y el momento. Tuvimos un proceso de aprendizaje, no lo negamos, efectivamente. Fuimos los últimos que comenzamos a utilizar la llamada app que tuvo los problemas que ha tenido, fuimos de los últimos. Teníamos que configurar equipos, hay que recordar que las elecciones se dan mucho en el marco de lo territorial. Hoy yo puedo decir que tenemos equipos desde Chiriquí, Bocas del Toro hasta Darién, es decir, a lo largo del país. Y tenemos un propósito, que es la responsabilidad y el compromiso que tenemos a la población de presentar esa alternativa en el 2024. ¿Qué hemos hecho? De 8 a 11 de la mañana, que es el tiempo permitido, ahí están los activistas y las activistas de Maribel Gordón. Los 7 días a las semanas, buscando firmas donde a veces no hay ni señal. Ahí han estado nuestros compañeros y por ahí hay algunos videos que están en las redes donde hasta yo a veces digo, caramba, compañeros trepados en un árbol para buscar la sintonía de la frecuencia que se requiere para esto, bajo sol y bajo lluvia. Y eso usted no lo ve en los otros, porque acá hay una mística, hay un compromiso, el compromiso del Plan para la Vida Digna, que lo han denominado la opción correcta. Y esa es la diferencia. Sí, no, es que hay otras voces que han dicho, por ejemplo, pasó de enero para acá, mientras que los primeros meses no. Leía en una glosa, Lula quedó presidente de Brasil y de inmediato comenzó a subir las firmas de Maribel Gordón. Yo no sé si yo leo eso, y aprovecho que la tengo aquí, se lo pregunto, porque, vamos, no es extraño la afinidad entre los grupos que la apoyan a usted, por ejemplo, y el presidente de Brasil. Afinidad a nivel internacional es una cosa. A nivel nacional, nosotros lo hemos dicho, nadie nos está financiando ni de adentro ni de afuera. Es decir, nuestra campaña ha sido producto del respaldo que hemos tenido de compañeras, de compañeros y de algunas organizaciones que han adquirido un app, que han adquirido un celular, que nos contribuyen con algún apoyo. Y ahí están los reflejos. El reflejo más claro es cuánto recursos han estimado los otros que han destinado a este proceso versus el de Maribel Gordón. El último informe del Tribunal Electoral, el nuestro creo que era como 4, 5 o 6 veces menor al que seguía. Entonces, esa es la dinámica, es una dinámica de compromiso. No estamos financiados por nadie, no queremos estar financiados en la lógica que aquí, porque hemos venido cuestionando el financiamiento privado como se da, que es emitir para ellos una inversión de la cual esperan, una vez en el gobierno, obtener rédito, ganancia. Y por eso las políticas económicas en este país, de los gobiernos, han estado circunscritas a favorecer a los financiadores de su campaña. Entonces allí
es lo que a veces no entienden los que siempre están haciendo este tipo de política, que hay otra forma de hacer política, la honesta, la de compromiso, la de comunicación directa con la población. Pero también, profesora, su candidatura, que ha generado muchísimo entusiasmo, es el fenómeno, decía Eduardo al principio del programa, de la semana. Se llevó a cabo, hubo una especie de narración deportiva, narración hípica. Maribel a tres firmas, Maribel a 21 firmas, Maribel se pasó a Melitón Arrocha, etcétera. Sin embargo, siempre hay algunos sectores de la población que le temen a una presidencia de Maribel Gordón. ¿Quiénes deben temerle a una presidencia de Maribel Gordón? Es decir, ¿qué temor hay que disipar? ¿O cree usted que se deben disipar? Yo pienso que nadie debe temerle a una presidencia de Maribel Gordón. Nadie que tenga esa visión que se supone todos los sectores en este país dicen querer. Queremos desarrollo, queremos bienestar, queremos un plan estratégico de desarrollo nacional y social. Ahí caben todos. Todo aquel que tiene interés en este país, en la necesidad de recuperar la senda hacia el desarrollo nacional y social. Desde esa lógica yo siempre digo, en el plan para la vida digna caben todos los sectores. Yo converso con todos, eso ha sido donde me invitan, no hay sector al cual me han invitado y Maribel Gordón no haya asistido. Soy una persona que cree en los diálogos reales, que digo lo que creo que debe ser y que escucho. Yo siempre he dicho que uno aprende hasta el último día de su vida, pero también he dicho que no basta con tener la crítica, sino también la propuesta. Yo tengo una formulación de críticas a la política económica que las hemos sustentado en los diversos espacios y tenemos propuestas. ¿Por qué temerle al bienestar de la población, a que haya agua potable, a que haya salud, a que haya educación, que tengamos vivienda digna, que haya fuentes de empleo reales, nuevas fuentes, que haya un salario que permita establecer una dinámica económica porque hay poder adquisitivo? ¿Por qué temer al desarrollo ambiental? ¿Por qué temerle a la necesidad de garantizarle a la población alimentación de calidad y con precios bajos? El que le teme a Maribel Gordón es porque teme a que esas necesidades insatisfechas sean resueltas. Se me está acabando el tiempo, profesora, pero no la quiero dejar ir sin abordar un asunto. Ha pasado un año de esa explosión social que tuvimos en medio del país y usted estuvo en el diálogo en Penonomé y de hecho una de sus intervenciones en aquel momento se volvió viral, unas declaraciones suyas. ¿Qué ha pasado con ese diálogo un año después de esa situación que se vivió en el país? Es parte de los problemas por los cuales el movimiento social señala la necesidad urgente de presentar una candidatura a la presidencia de la República, precisamente porque tenemos gobiernos que no entienden que no basta con ejercer un proceso de supuestos diálogos. Yo creo que el diálogo más real que existió en este país, en toda nuestra historia, ha sido el que se dio el año pasado en la Mesa Única de Penonomé. Un gobierno que no comprende y que se ha pasado no solo con esa mesa, sino en todos los diálogos, incumpliendo los acuerdos. ¿Qué credibilidad puede tener ese gobierno? Y esa es la pregunta. Le está diciendo a la población que el supuesto diálogo social no tiene resultados y frente a eso, ¿qué le queda a la población? A esa población que a veces cuestionamos porque está en las calles. Una población que tiene propuestas. Pero tenemos gobiernos, y ha sido la historia de este país, que responden a los grupos, solo a un grupo de la sociedad panameña, al del gran poder económico. ¿No ha habido más mesas? No ha habido porque no han querido, decían necesitamos facilitadores, se propuso 4 facilitadores, 3 aceptaron, pero el gobierno no está interesado en resolver los problemas. Me quedo con eso, gracias a la profesora Maribel Gordón, aspirante a la nominación presidencial por la libre postulación y en este caso está de segunda en la recolección de firmas. Gracias, profesora, por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación.
Amigos, es el momento de ver en qué se inspiró Hilde Sucre esta semana desde Aguadulce en la caricatura del radar. Doctor Ritter, la educación, allí aparece una señora, ahora ese es un vestido de bruja, y se llama Maruja. Dice, y eso, la piedra ha pasado de ministro a ministro por siglo y es una crítica a las materias pendientes del sistema educativo, doctor Ritter, ¿no? Sí, pareciera que esas son las tablas de la ley, las de Moisés, y que tienen tanto tiempo que ya ni siquiera se puede hablar de la proximidad de una solución, las materias pendientes del sistema educativo. Y la verdad, Eduardo, que en este programa al final me queda la sensación de que todas las materias quedaron pendientes. Yo les confieso yo creo que les puedo hacer la confesión a los televidentes que nosotros cuando preparamos este programa siempre pensamos cuáles son los temas que vamos a tratar, con qué panelistas queremos tratarlos para tratar de alguna forma de agotar el tema o al menos tratar todas sus aristas más importantes. Pero cuando vimos el tema educativo nos dimos cuenta que quedaron muchas cosas por hablar, quedaron muchos temas pendientes que no pudimos abordar. E igual nos ha pasado, y así nos lo dijo el arquitecto director encargado de la autoridad, que le faltó mucho tiempo, o nos faltó a todos mucho tiempo, porque este contrato o estos contratos nuevos que se van a dar con la autoridad de aseo urbano y domiciliario para la recolección de la basura en la ciudad capital, que ahora van a ser 3 empresas y una cuarta, que es la propia autoridad, es un ensayo. Yo sigo pensando que fue un ensayo que debió hacerse hace ya algún tiempo y no abrir o iniciar una gestión de esta magnitud, un cambio en la gestión de esta magnitud a un año de terminar el gobierno, pero entiendo también la emergencia, una emergencia que se pudo haber atendido antes, pero que ahora mismo hay que lidiar con ella y lo que haya que hacer, hay que hacerlo porque ya es un problema de salud pública. E igualmente con la candidata por la libre postulación, Maribel Gordón, que me gustó mucho la entrevista que dio, la sinceridad, la candidez, pero también con la profundidad con la que habló y trató absolutamente todos los temas que le pusimos por delante. También es de esas panelistas con las que hubiéramos podido pasar más de los 15 o 20 minutos que a cada uno se le destina. De manera que si yo tuviera que hacerte el resumen de este programa, es como ampliar la caricatura de Hilde. Han quedado muchos temas pendientes. Creo también, doctor, para ir de atrás hacia adelante, en el caso de la participación de la profesora Maribel Gordón, creo que ha negado contundentemente un financiamiento externo, que es uno de los asuntos que se le ha achacado al empuje que ha tenido la recolección de firmas en los últimos meses, y ella ha declarado que es la estructura y como parte de su planificación precisamente llamando a su formación de economista de cómo se deben planear las cosas y que eso es lo que le ha funcionado a ellos en el tema de la recolección. En el tema educativo, sin duda alguna, igual que la caricatura de Hilde, muchos temas pendientes. Yo entiendo la resistencia muchas veces del sector educativo a tocar el tema de la ley, porque ahí están lo que ellos siempre han llamado conquistas. Creo que es un grupo que lo utiliza siempre, pero cuando vemos que la ley es de los años 40, definitivamente habría que revisar algunas cosas. Pero así como también creo que hay que modificar la ley, creo que debe hacerse con los educadores metidos en la consulta y en la programación de lo que sea que se vaya a decidir. Y el tema de la basura, a mí me preocupa. Yo confío, en una esperanza de que este sistema de las 4 empresas, 3 privadas y una pública, funcione para recoger la basura, y ojalá incluso la estatal recogiendo le dé lecciones a las otras empresas en cuanto a la recolección. Pero sí me preocupa el sistema nuestro,
que dentro de un año, cuando se acabe el contrato, va a haber corredera y la va a tener el gobierno nuevo con funcionarios nuevos que no saben cómo se hace el asunto, o van a querer revisar todo lo que se hizo porque siempre hay señalamientos, que si la empresa del amigo o la del no amigo. O incluso en este año, donde se atrase uno de los pagos, vamos a tener caos en la recolección de basura, porque con los empleados públicos y con los camiones del Estado todavía se puede negociar, pero dentro de una empresa privada dice, no, mis camiones no salen si no me pagan. Y yo creo que eso va a ser parte de lo que ojalá se pueda resolver. Lo de Cerro Patacón queda pendiente todavía. No, él mismo explicó acá que no se pusieron de acuerdo con esa primera empresa que iba a tener una administración parcial hasta que se lograra la administración definitiva. Va a contratar una por 2 años mientras se prepara la administración definitiva de Cerro Patacón. Como bien dijo Alida Espadafora y como bien dijo el arquitecto, muchos temas pendientes. Y doctor. Alida señaló también al final que, lo dijo así, pero muy al desgaire, esto es un problema en que la autoridad va a ser juez y parte, porque primero va a competir con las otras empresas, pero a la vez es la que lo tiene que regular. Así es que es un modelo de gestión nuevo, novedoso, ojalá funcione por la salud de los capitalinos, ojalá tenga éxito. Con eso despedimos el radar. Gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Excelente día.